Bien, hermanos, vamos a continuar con esta parte de nuestra adoración que tiene que ver con la exposición de la palabra, con el sermón de hoy. Y recordemos que estamos en la carta de Santiago a muchos creyentes, gentiles y judíos que estaban dispersos en el Imperio Romano y muchos de ellos perseguidos. Entonces estamos en sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1 y vamos a tratar del versículo 22 al 27. Y mire usted el subtítulo que tiene la Biblia, los que tienen la Reina Valera 60, en el versículo 19 que dice, hacedores de la palabra. Y a este sermón le he puesto el mismo título, porque es que es muy bueno, hacedores de la palabra, ¿no? Ahora, Dios siempre nos da lo mejor, lo que conviene a nuestra formación espiritual. Por ejemplo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado una vida nueva, nos ha regenerado. Y si hemos nacido de nuevo y ahora somos hijos de Dios, tenemos algunas responsabilidades. Si no somos verdaderos cristianos, pues no se puede esperar nada de nosotros. No se puede esperar que seamos hacedores de la palabra. Pero tenemos esa responsabilidad si verdaderamente somos cristianos. Recordemos que el Señor dijo que no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y qué quiere decir entonces esa palabra que dice aquí Santiago en el 1:22? Vamos a leerla, dice él, pero sed hacedores de la palabra, o sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Lo que está diciendo aquí Santiago con esto de que seamos hacedores de la palabra es pónganla en práctica. Ponga en práctica la palabra. ¿Y cómo podemos convertirnos entonces en practicantes de la palabra de Dios? Y él lo sigue diciendo acá, en el versículo 22. Dice, sea hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice él. Es decir, no siendo oyentes olvidadizos. Y lo que está diciendo entonces es que ahora que ustedes conocen el Evangelio, que conocen la palabra de verdad, continúen poniendo en práctica esta palabra. No sean solamente personas que oyen y se les olvida. Porque eso es un engaño. Y uno empieza entonces a creer en otras cosas y uno empieza a no poner atención y a tener razonamientos de pronto equivocados. Y luego aquí en el versículo 23, ¿qué sigue diciendo? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Ese es el ejemplo que pone Santiago, que el que escucha la palabra, viene a la iglesia, escucha el mensaje de la Biblia y sale y no le presta atención, sino que se le olvida, se parece al que se mira en un espejo, luego se va, pero se le olvida cómo fue que se vio antes. Ahora, ¿por qué lo dice él? Porque es que los espejos de la antigüedad no eran como los de hoy, sino que eran hechos de algún metal que lo brillaban muchísimo, lo pulían y podían verse, pero era una imagen borrosa. Podían verse más o menos el rostro y si veían, alcanzaban a ver algún defecto, tenían que corregirlo inmediatamente. Porque si se demoraba, pues se le olvidaba esa imagen borrosa que había visto.
Los espejos de hoy pues son de aumento, ¿no? Y permiten ver con más claridad y precisión la cara. Entonces uno ahí se ve cómo está su cara, ¿eh? Cuántas arrugas le han salido pues con los años, y etcétera, etcétera. Bueno, la palabra de Dios es como un espejo de aumento, donde uno puede mirarse y ver sus defectos. La palabra de Dios nos muestra cómo somos realmente cuando la leemos y la oímos con atención. Por eso él pone este ejemplo. Y si nos damos cuenta de algo, tenemos que corregirlo inmediatamente, porque si no se nos olvida. Un grave error que se comete hoy en día es ser un oyente de la palabra, pero no un hacedor de ella. Y eso pues es un engaño, como dijimos, porque hay personas que creen que con solo escuchar es suficiente. Y alguien puede pensar, hoy por la tarde, decir, bueno, yo ya hice mi parte para Dios. Me levanté temprano, fui a la iglesia a escuchar el mensaje de la palabra, di mi ofrenda, canté los himnos, saludé al pastor. Yo creo que ya cumplí con mis responsabilidades cristianas. Y lo que está diciendo Santiago aquí es que el que piensa así se está engañando, porque cree que con solo haber oído un momento ya ha cumplido. Entonces, él dice, tenemos que ser creyentes practicantes de la palabra. ¿Cómo se sabe que uno no es un oidor olvidadizo? ¿Cómo? La primera cosa está aquí en el versículo 25, que sigue diciendo aquí Santiago. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces tenemos que mirar atentamente, dice él aquí, en la perfecta ley, la de la libertad. Es decir, cumplir la ley. ¿Cuál es esa ley perfecta de la libertad que menciona él acá? ¿Cuál es? Ahora, para eso hay que recordar cómo era la ley en el Antiguo Testamento. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted conoce todo el desarrollo de la ley de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, tenía 3 clases de leyes. Tenía leyes ceremoniales, porque cada rito que se hacía en el templo era bajo unas normas y reglamentos estrictos. Era pecado no hacerlo así. Tenían leyes civiles, que eran las propias leyes del pueblo de Israel para su convivencia. Y estaba la ley moral, que son los 10 mandamientos y todas sus implicaciones. Ley que todavía sigue. La ley civil de ellos del Antiguo Testamento no, porque nosotros no somos israelitas, somos colombianos. Y la ley ceremonial tampoco, porque ya no tenemos ceremonia ni tenemos un templo, como el que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. El templo de Dios somos cada uno de nosotros. Pero sí tenemos la ley ceremonial, los 10 mandamientos, que siguen vigentes. Ahora, ¿cuál era el problema en el Antiguo Testamento? Que Dios le había dicho al pueblo de Israel, bueno, usted quiere ser salvo, usted quiere vivir, usted quiere tener una vida feliz, cumpla estos mandamientos perfectamente. Pero el problema es que nadie fue capaz de cumplirlos. Absolutamente nadie. Ni nosotros hemos sido capaces de cumplir los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos morales. Siempre los violamos. Y por violar la ley, entonces, quedamos bajo condenación. Porque uno no se puede burlar de la ley, y menos de la ley de Dios. Si yo violo un mandamiento de la ley de Dios, asumo las consecuencias terribles.
Y como nadie es capaz de cumplir la ley, para eso fue que Cristo vino. Dios envió a su Hijo y Él cumplió perfectamente la ley por nosotros. Nunca cometió pecado. Pero además de eso, el Señor Jesucristo pagó el castigo que la ley exigía, porque nosotros hemos pecado y la hemos violado. Jesucristo viene entonces y asume ese castigo. En la cruz del Calvario Él es declarado maldito por cada uno de nosotros. Entonces nosotros hemos sido liberados de la condenación de la ley. Vamos a mirar antes, no pierda de vista Santiago, pero en Romanos capítulo 8, uno que nos dice, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, esto hay que saberlo. Si uno es cristiano y no ha leído esto, está grave o no lo entiende. Romanos capítulo 8, versículo 1, 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo a las iglesias, lo que es nuestra condición ahora, porque nosotros no pertenecemos al Antiguo Testamento, sino al Nuevo. Estamos bajo la gracia de Dios ahora. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros ahora no andamos felices en el pecado. Eso es andar según la carne, según nuestros impulsos naturales. Ahora tenemos el Espíritu Santo y procuramos cumplir la ley de Cristo. 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es muy sencillo, no hay que complicarse. Nosotros como humanos somos carne y hueso. Pecadores, no podíamos cumplir la ley. Jesucristo viene y se hace hombre, cumple la ley por nosotros y se ofrece en sacrificio por nosotros y sufre el castigo por nosotros y acaba con el pecado para que nosotros ahora podamos vivir para Dios. Y el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, es decir, conforme a los pecados humanos, sino conforme al Espíritu Santo. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la ley ya no nos puede condenar, porque la ley condenó a Cristo. Por eso Él es nuestro Salvador. Lo condenó en la cruz. Ahora soy libre en Cristo, pero no soy libre para hacer lo que quiera. No soy libre para pecar. Todo lo contrario, ahora obedezco los mandamientos del Señor de buena voluntad y porque me agradan, porque Él ha cambiado mi corazón. Ya no soy como el de antes, que le gustaba el pecado, robar, mentir, etcétera, y todos los pecados. No, ahora yo amo al Señor porque Él ha cambiado mi vida, me ha dado un nuevo corazón y quiero amarle y obedecerle. No hago el bien por obligación, sino por amor a Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y por eso entonces Santiago, si volvemos allá a Santiago, por eso es que él nos dice, miremoslo nuevamente, él dice acá, en el 25, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ahora somos libres en Cristo, y persevera en ella. Ahora nosotros buscamos obedecer la ley de Dios por medio de Jesucristo, porque nos libera de la esclavitud del pecado. Miremos Gálatas 5:13, que es otro versículo muy importante. Gálatas 5:13, que es clave para que entendamos este asunto. Gálatas 5:13, carta a los Gálatas 5:13, dice, porque vosotros hermanos, o sea usted y yo, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados,
Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Jesucristo me llamó a libertad. ¿Por qué? Porque la ley que yo no puedo cumplir, Él ya la cumplió y ya soy libre. Soy salvo. La ley ya no me condena, no me puede condenar. Y si el diablo viene y me dice, mire, usted es mentiroso y tal, merece el infierno, ¿qué le digo yo? No. Cristo llevó mis pecados en la cruz. Se hizo maldito por nosotros. Él es mi Salvador. Entiéndase con Él. Por eso la Biblia dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro mediador y Salvador. Entonces ahora obedecemos esa ley de Dios no como un requisito para nuestra salvación, porque ya somos salvos por la gracia de Dios. Pero ahora que somos libres, pues obviamente no queremos vivir la vida antigua del pecado. Y ahora respetamos más la ley de Dios, más específicamente los 10 mandamientos, porque son nuestra guía moral para una vida santa, ¿no? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, honrarás a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás, no mentirás, todo eso que vemos en los mandamientos. No me gano la salvación cumpliéndolos, sino que crezco en santidad. La salvación nadie se la puede ganar, la ganó Cristo en la cruz por nosotros. Si hacemos esto, ¿qué sigue diciendo Santiago? Pero si alguno, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si nosotros ahora, que Dios nos ha dado una vida nueva, una vida mejor, obedecemos la ley, seremos felices. Eso quiere decir bienaventurados. Tendremos el gozo de la salvación, porque sabemos que eso que Dios dice es verdad. Por ejemplo, en el Salmo 19:8, libro de los Salmos, Salmos 19:8, allá hay un versículo muy importante, dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Aquí está diciendo que cuando uno reconoce esto, a uno le da alegría escuchar y leer los mandamientos de Dios y cumplirlos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, nos saca de la ignorancia. Y más adelante en el Salmo 119, en el versículo 1, sigue diciendo una cosa importante también, como todo lo de la palabra. 119, versículo 1, mire lo que dice: bienaventurados los perfectos de camino, o felices, bendecidos son los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y ahí sigue hablando muchas bendiciones. Entonces, ahora que nosotros estamos en el Señor y que tenemos una vida nueva, que somos libres de la condenación de la ley, ahora queremos agradar al Señor y cumplir esos mandamientos. Encontramos bendiciones al hacerlo, en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, en todo lo que hacemos. El Señor nos va a ayudar y bendecir. Y una tercera cosa que dice Santiago, muy importante: vamos a leerla ya en el versículo 26. Que es el último punto que quiero tratar hoy. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, en la iglesia, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces,
¿Cómo se sabe que yo no soy un oidor olvidadizo? Cuando nosotros ejercitamos el dominio propio, porque es el evangelio que estamos escuchando. Si el mandamiento dice no mienta, yo obedezco el mandamiento con alegría y con amor, no digo mentiras. Y me gozo. Y eso es dominio propio, porque no me voy a dejar vencer de la tentación. Y aquí el apóstol Santiago pone como ejemplo nuevamente el tema de la lengua. Le gusta hablar a Santiago mucho de la lengua. Y dice que si nosotros no refrenamos la lengua, no tenemos dominio propio. No estamos poniendo en práctica la palabra. Estamos siendo oidores olvidadizos. Y por eso él escribe esto, ¿no? Si alguien, no solo la lengua, sino muchas cosas, pero él pone de ejemplo la lengua. Que si uno no tiene ese dominio propio, entonces uno se está engañando, tristemente. Y esta es una de las cosas más difíciles que Santiago menciona. La lengua es una de las cosas más difíciles de controlar y más adelante lo va a explicar por qué. Pero aquí podemos ver que vuelve a decirlo. Mire usted que la lengua nos hace violar el tercer mandamiento de la ley de Dios, que dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. No orarás en vano. La Biblia dice que la oración de los impíos es para pecado. Cuando uno no tiene a Cristo en el corazón, todas las oraciones no sirven para nada. Lo que está uno es blasfemando el nombre de Dios. La lengua nos hace violar el sexto mandamiento también, ¿no? Que dice: no matarás. Y cuántos homicidios y cosas se cometen por las mentiras y los chismes y las calumnias. Si no controlamos la lengua, vamos a violar también el noveno mandamiento, que dice: no levantarás falso testimonio contra nadie. Y la Biblia dice que si uno viola un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Por eso es que hemos violado la ley de Dios, y aquí lo está diciendo él. Nadie puede decir: no, es que yo sí he cumplido perfectamente. De manera que es una cosa muy mala cuando nosotros empezamos a justificar nuestras malas acciones. Nos inventamos excusas y nos metemos mentiras para no reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Y terminamos engañándonos a nosotros mismos. Cuando uno actúa así, entonces uno tiene una piedad vacía. Como dice aquí en el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Dice él. No tiene una piedad verdadera. Y la piedad se refiere a todo lo que somos como cristianos. Ahora, la palabra religión es una palabra que ha perdido el verdadero significado. ¿Nosotros somos religiosos? Pues claro que somos religiosos. Pero algunos dicen: no, es que no, yo no soy religioso, yo soy cristiano. ¿Cuál es la diferencia? ¿Verdad? Entonces, la palabra religión es una palabra que ha perdido el verdadero significado. Cuando hablamos de religión, la gente piensa que estamos hablando de las prácticas y creencias que las personas tienen. Por eso hay la religión musulmana, la religión hinduista, la religión, etcétera, muchas religiones, porque ellos tienen unas creencias y unas prácticas. Pero siempre cuando hablamos de religión se está pensando en el aspecto formal de la religión, que consiste en ritualismos y ceremonias. Sin embargo, la fe verdadera tiene más que ver con nuestra disposición natural, espiritual, más que con los ritualismos externos. Entonces, si uno dice que es cristiano, pero no practica lo que cree, pues tiene una religión vana, inútil, tiene una piedad falsa.
Y nosotros a veces decimos, nosotros tenemos una sana doctrina. Bueno, felicitaciones, pero si no la practica, ¿de qué le sirve la sana doctrina? Y luego entonces Santiago va a una cosa muy práctica, porque esta epístola tiene esa ventaja. Santiago es un hombre práctico que nos dice, usted es cristiano, demuéstrelo. Vamos a ver. Y entonces, en los versículos que siguen, él habla de cosas muy prácticas. Primero, hay deberes para con los necesitados. Dice él, 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que está diciendo aquí él es, usted dice que es cristiano, que es un religioso, que tiene una buena doctrina, felicitaciones, pero a la práctica. Y pone el ejemplo de las viudas y los huérfanos. Ahora, ¿por qué pone ese ejemplo? Porque es que Dios se preocupa por los necesitados, entre ellos por las viudas y los huérfanos. Salmo 68:5. Uno lee muchos pasajes donde el Señor en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo, Él constantemente habla de este tema. Salmo 68:5. ¿Qué dice ese salmo? Hablando de Dios, dice que Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. El amor de Dios por los necesitados, ¿verdad? Y el pueblo de Israel en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, tenía obligaciones también de ley. Por ejemplo, uno encuentra en Deuteronomio 14:29, miremos Deuteronomio 14:29, una de esas leyes en el Antiguo Testamento. Habían muchas, pero particularmente de esta que estamos hablando. Leamos desde el 28, dice, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita. ¿Quién era el levita? Eran los que servían en el templo, que dependían de las ofrendas del pueblo para ministrar al Señor. Y vendrá el levita, él no tenía heredades como las demás tribus, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Y claro, en el Antiguo Testamento pues no habían orfanatos, ni habían lugares de seguridad social, ni nada de eso. El pueblo tenía que encargarse. Estas personas, las guerras a veces dejaban muchas viudas, muchos huérfanos. Probablemente a estos que les escribe Santiago, que andaban ya diseminados por el Imperio Romano tras las guerras, habían muchos huérfanos, muchas viudas. Y entonces por eso él recomienda el cumplimiento de esta caridad, si lo podemos llamar así. Entonces, habían muchas viudas porque el esposo la abandonó, porque lo mataron. De manera que lo que dice Santiago es, si en su divina providencia Dios nos pone un caso de estos, creo que tenemos que ayudar hasta donde nos sea posible. Ahora, eso está regulado, porque en el Antiguo Testamento tenemos algo sobre eso en 1 de Timoteo 5. La iglesia desde el comienzo sabía cuáles eran sus deberes religiosos y había muchas regulaciones al respecto. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 3. Y ahí al comienzo del capítulo 5 dice deberes hacia los demás. Dice en el 3, a la iglesia y a nosotros.
Honra a las viudas que en verdad lo son. Las que son verdaderamente viudas, no que vienen con mentiras diciendo que son viudas. 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, si en la iglesia había una viuda, lo primero pregunta que había que hacer era: ¿dónde están los hijos? ¿Dónde está la familia? Porque tienen ellos una responsabilidad. 5. Mas la que en verdad es viuda y ya ha quedado sola, espera en Dios, diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. La vida alegre, ¿verdad? 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, si en la iglesia había una viuda que quedó viuda, ¿dónde están los hijos? Usted y usted. Bueno, ustedes tienen la responsabilidad. ¿Quieren que Dios los mire bien y los bendiga? Tienen que ver por su mamá. Así era en la primera iglesia, en su nacimiento. Luego, en el caso de que no tiene a nadie, mire lo que dice en el versículo 9. Sea puesta en la lista de la iglesia, solo la viuda no menor de 60 años, de 60 para arriba, que haya sido esposa de un solo marido. Pero eso nada tiene que ver con lo que hablamos en la escuela dominical. Luego dice, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Esto no es catolicismo, sino que en la antigüedad era costumbre que los viajeros llegaban y si alguien los hospedaba, pues una parte era poner un platón y una toalla y lavarle a los viajeros los pies. Jesucristo lo hizo. A los santos se refiere a los cristianos que eventualmente pudieran hospedarse. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, hay una viuda desamparada. Bueno, pongámosla en la lista para ayudarle como iglesia. Tenemos ese deber. Pero primero miremos cómo ha sido su vida. 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, para evitarse chismes y cosas por ahí y todo eso. Así que el tema de las viudas fue una cosa muy preocupante en la primera iglesia y lo debiera ser hoy. Pero hay deberes para con nosotros mismos. Y con eso terminamos aquí en Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es una responsabilidad de cada uno. No podemos contaminarnos. Recordemos las palabras del Señor Jesús en Juan 17:14, antes de ir a la cruz, en su oración, Juan 17:14. Él dice lo siguiente, en su oración al Padre, la noche en que fue arrestado, hace una gran oración. Y en el 14 dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces el Señor dejó claro que nosotros los cristianos no somos del mundo.
No compartimos las cosas malas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que dar testimonio y tenemos una tarea. ¿Cuál? Predicar a la gente que Cristo ha venido para salvarnos del pecado y que puede salvar a ellos también. Esa es la tarea. Hermanos, entonces, conclusión, recordemos las enseñanzas para hoy. Primera, muy bueno oír la palabra de Dios. Felicitaciones, si usted la oye, pero si no la pone en práctica, se le va a olvidar rápidamente. Debemos tenerla presente en todo momento, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. 2, ahora que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, hemos sido librados de la condenación eterna. Él pagó por nuestra desobediencia y por eso la ley no me puede condenar. La ley condena, pero la gracia de Cristo salva y libera. 3, no podemos abusar de esa libertad que ahora tenemos en Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor responsable. Tengo que ser responsable. Y 4 y último, una piedad verdadera o una religión verdadera es una piedad que actúa cuando es necesario, como el ejemplo de la viuda. Entonces, hermanos, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Qué tan cumplidores hemos sido de todo lo que hemos oído? El Señor enseñó en la parábola de Mateo que hay unos que llegan a la iglesia, escuchan la palabra, si es que hay palabra, porque como ahora las iglesias son una rumba, ¿no? Pero si escuchan la palabra y no ponen atención, salen afuera y el diablo les roba lo que fue sembrado en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Usted es un oidor olvidadizo o es un practicante? Un practicante de la palabra. Yo creo que a todos nos falta. Todavía hay cosas por ahí en la vida de nosotros que no las hemos superado y hay que superarlas. Esa es nuestra responsabilidad. Usted tiene en cuenta los mandamientos de Dios, porque es que algunos también hoy se equivocan, dicen, no, pero es que lo importante es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya no es tan importante. ¿Cómo que no es importante? Ahí están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y Jesucristo dijo que la ley de Dios tenía que cumplir perfectamente. Que Él no había venido a quitar ninguna ley, sino a cumplirla. ¿Tiene usted en cuenta los mandamientos de Dios? Es la única manera como usted puede ser feliz. Porque Santiago dijo, bienaventurado el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y no es un olvidadizo, un oidor olvidadizo, sino que persevera en ella. Ese será feliz en todo lo que emprende porque Dios lo va a bendecir. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos, hermanos? Vamos a orar.